En nuestra edición de hoy, la mega obra del sistema Riachuelo. 40 kilómetros de túneles para ampliar la red cloacal de la capital y el Gran Buenos Aires. Presentamos un informe sobre una de las obras públicas de mayor envergadura que se llevan adelante en la actualidad. La construcción de 40 kilómetros de conductos subterráneos que permitirán ampliar después de 75 años el sistema cloacal del área metropolitana de Buenos Aires. Este proyecto de ingeniería inédito en el país incluye la construcción de un túnel emisario bajo el Río de la Plata para diseminar los desechos cloacales a 12 kilómetros de distancia de la costa de Dock Sud. La ingeniera Marcela Álvarez, a cargo de toda la obra del sistema Riachuelo, nos da detalles de cómo se encaró el complejo desafío de construir un gran conducto de hormigón a 40 metros de profundidad y bajo el agua. Este conducto que se inicia en la costa del Río de la Plata, aquí detrás del puerto del Dock Sud, un conducto de 12 kilómetros de extensión, 4,30 metros de diámetro interno, construido a 40 metros debajo del lecho del río a través de una máquina tuneladora del tipo TBM EPB que simultáneamente genera avances controlados de la excavación y coloca 5 segmentos de anillos que llamamos dovelas, que son las que constituyen el revestimiento definitivo de esta conducción. El emisario está constituido por dos grandes tramos. Un primer tramo que llamamos transporte, porque el objetivo es alejarnos de la costa lo suficiente como para solo en el último tramo generar la difusión, es decir, la mezcla íntima que pretendemos entre el efluente ya tratado, en la planta que se desarrolla en superficie, y el agua del río para aprovechar esta enorme capacidad de autosimilación y de depuración que tiene este cuerpo receptor. Ese fenómeno de la difusión se lleva adelante justamente a través de lo que se llaman difusores o risers, es decir, son tubos verticales que afloran del techo del túnel hacia el lecho del río, aproximadamente sobresaliendo 1 metro por encima del mismo. Esos 34 difusores que va a tener el tramo último de nuestro emisario, distanciados aproximadamente 45 metros uno de otro, llevan en su extremo, sobre el lecho del río, una pieza especial que se llama roseta, que lo que tiene es salidas en 6 puertos en todas las direcciones, porque lo que queremos es que la mezcla sea lo más homogénea posible para favorecer este proceso de la dilución. El túnel emisario se construye a 40 metros debajo del lecho del río, a partir de una cámara de carga, un pozo de trabajo que fue construido a través de la metodología de hidrofresa, de muros colados con hidrofresa. Sus paredes tienen 60 metros de profundidad porque necesitábamos una profundidad de pozo útil de unos 56 metros para hacer tapón, losa de fondo y montar allí la máquina tunelera, que en este momento ya está arriba adentro a más de 10 kilómetros, en realidad 10 kilómetros exactos que hemos logrado desarrollar en el turno de esta noche. Mayoritariamente los suelos que salen de la excavación son arenas. Estas arenas, a través de una cinta transportadora que está colocada dentro de la logística del túnel, en realidad sobre el techo, hacia la derecha, esa cinta transportadora va evacuando el túnel desde el frente de la excavación hasta la última de las celdas para a partir de allí, con vagonetas, elevarla a la superficie y llevarla a disposición final dentro de este mismo predio. La logística que hemos visto dentro del túnel, por supuesto, es la necesaria para la etapa constructiva. Lo que hemos visto son las vías para desplazamiento de los trenes que permanentemente necesitan llevar al frente de trabajo no solamente la logística, sino también a los 30 trabajadores que cada turno están acompañándonos para poder construir este túnel. Los conductos que vimos sobre una de las paredes del túnel son aire comprimido, agua caliente, agua fría, desagües cloacales, porque por supuesto nuestros trabajadores tienen todos los servicios necesarios allí a los 10 kilómetros para poder pasar sus 8 horas de trabajo. Hemos visto también la cinta transportadora que sobre el techo del túnel va evacuando el material, las instalaciones eléctricas, la iluminación de emergencia, en fin, la logística necesaria para la etapa constructiva, que obviamente una vez que finalicemos y tengamos realmente nuestro túnel totalmente construido y nuestro emisario totalmente finalizado, van a ser retiradas y lo que vamos a ver es la configuración de un cilindro constituido por las dovelas. La máquina tunelera es de origen alemán, marca Herrenich, fue fabricado expresamente para este proyecto.
Se fabricó en Alemania, sus partes fundamentales fueron desarrolladas allí. Se hicieron pruebas en fábrica en China, donde se terminaron de montar elementos secundarios, y una vez finalizadas las pruebas en fábrica y pudiendo registrar que todo funcionaba acorde a nuestras necesidades, se embarcó y llegó al puerto del Dock Sud hace ya 2 años. La metodología de construcción de los pozos necesarios para el montaje de la tunelera y el inicio de la construcción del túnel fueron desarrollados a través de lo que se llama metodología de construcción de muros colados con una hidrofresa. Esta máquina, que también especialmente se importó para generar esta metodología, permite a través de paneles poder ir construyendo los cilindros que han conformado la configuración original de este pozo. Esas paredes tienen 60 metros de profundidad porque necesitábamos que se enclaven en las arcillas azules para contener un sustrato firme, y a partir de allí poder empezar entonces la tarea de excavación. El muro colado, siempre digo que es un encofrado de lujo para poder contener y sostener excavaciones de esta envergadura. Estos pozos que hemos construido para el emisario han sido los pozos más profundos construidos en el ámbito metropolitano, hasta el momento que los construimos, por lo menos en el ámbito metropolitano. Para poder proceder a la excavación, lo que se hizo es sacar la primera capa con retroexcavadoras, porque la primera capa era de material de aporte que nosotros habíamos consolidado con nuestros rellenos, y después a través de una draga poder hacer la extracción del resto del material. Para mantener un equilibrio de las presiones, estábamos hablando de cilindros de una profundidad muy importante, lo que se hizo es inundar esos pozos, mantenerlos siempre con agua y con la draga ir sacando el material fluido. Una vez sostenido este equilibrio de las presiones, lo que había que realizar era la limpieza de las paredes y la constitución de lo que se llama un tapón de fondo, que impidiera ese efecto indeseable de sifonamiento del fondo. Para poder hacer esa actividad tuvimos que requerir 8 equipos de buzos que, dada la profundidad a la cual tenían que descender, no podían estar más de 20 minutos trabajando allá abajo, estábamos a 50 y tantos de metros de profundidad, con lo cual iban retomando sus actividades uno a uno y haciendo no solamente la nivelación del fondo, la limpieza de las paredes, posteriormente bajar las jaulas de armadura, porque ese tapón es de hormigón armado, y finalizadas esas tareas que llevaron unos cuantos meses, poder entonces hacer un hormigonado de tapón de fondo bajo agua. También fue una metodología totalmente inédita, no hay mucha actividad de hormigonado bajo agua y mucho menos a esa profundidad. Eso se hizo con un aparato que se llama un dobber, entonces nos permitió, una vez tener estabilizado ese fondo, poder después proceder lentamente al desagote de los pozos para poder vaciar el agua y poder hacer el resto de las actividades que necesitábamos allá adentro. El predio del Dock Sud, donde nos encontramos ahora y que ya vemos el estado de las obras sumamente avanzados, en realidad cuando llegamos aquí al origen de los contratos era un lugar bastante inhóspito. Tanto es así, para reflejarles exactamente el contexto, que a esto lo llamaban, y así figura todavía en algunas cartografías, refulado Yarará. Así que se podrán imaginar en realidad no solamente de qué se trataba este predio, sino, bueno, las visitas que teníamos por aquí. Con lo cual, confieso que personalmente yo tardé unos cuantos meses en venir a este predio, porque la verdad que solo con las fotos que me mandaban estaba bastante impresionada. Obviamente, una vez que inicia la actividad constructiva, la limpieza y demás, esto se va liberando. Así que bueno, en un terreno bastante inhóspito, la configuración de la costa tenía algunas entradas que hacían que, como tenemos por aquí líneas de alta tensión, son las líneas de alta tensión de Edesur que en realidad llegan hasta Central Puerto, esto genera un cono de restricción por debajo del cual no podemos hacer construcción de obras y mucho menos plantas que tienen espejos de agua. Con lo cual la primera actividad que tuvimos que desarrollar fue hacer una defensa costera de 6 metros de altura con piedras de distinta granulometría, incluso las llamadas riprap, estas piedras de gran tamaño para combatir el embate de las olas, y poder rellenar y ganar una parte del terreno del río para tener disponibilidad de espacio suficiente para el resto de las construcciones que necesitamos aquí en este predio. El sistema completo entonces comprende una obra de transporte e intercepción,
una planta de tratamiento, de pretratamiento que se desarrolla en este predio del Dock Sud, donde decimos en 2 palabras, para simplificarlo, que en esa planta de pretratamiento lo que hacemos es quitarle el efluente cloacal, todo aquello que después el río nos va a ser capaz de depurar, porque el último tramo entonces es un emisario que nos va a permitir la disposición final y completar este sistema de dilución. Una vez que nuestro sistema Riachuelo esté en funcionamiento, el beneficio directo es a más de 4.300.000 habitantes, a los cuales no solamente le mejoramos la calidad de vida, claramente porque mejoramos condiciones ambientales de la cuenca, sino que además fundamentalmente reforzando nuestra capacidad de transporte, estamos mejorando significativamente nuestra calidad de prestación del servicio. En el tradicional Palacio de Aguas Corrientes, recientemente se presentó un documental sobre la mega obra que lleva adelante el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, a través de AISA, con el objetivo de ampliar la red cloacal del área metropolitana de Buenos Aires. En el encuentro, el ministro Rogelio Frigerio y representantes de las empresas estatales de agua y saneamiento resaltaron la importancia de la concreción de un proyecto de ingeniería inédito en el país que mejorará la calidad de vida de más de 4 millones de habitantes. Estamos hablando de probablemente una de las obras más importantes de la historia de la Argentina. En este momento, la obra de mayor envergadura que está financiando el Banco Mundial en cualquier país. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares de financiamiento, 40 kilómetros de túneles, 4,5 millones de personas que se benefician con la obra, 1,5 millones de habitantes que tienen o que van a tener por primera vez acceso a una cloaca, una obra que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y que tiene que ver también con el desarrollo social. Esta es una obra también que tiene que ver con cumplir con la justicia, con lo que nos ha impuesto la justicia en términos de la obligación de la limpieza del riachuelo, así que también esto está muy vinculado a Kumar, al cumplimiento de la manda judicial, a cumplir con la palabra. Esta es una obra que solo es comparable o que tenemos que ir casi 75 años atrás para encontrar un equivalente. Comienzo de la Segunda Guerra Mundial hacíamos el último gran colector troncal de cloacas en la Argentina. Pasaron cerca de 75 años para que podamos estar hoy construyendo nuevamente un gran colector troncal cloacal. Es una obra que también está muy vinculada con el género, ¿no? Eso que está tan de moda ahora, no solo porque tenemos a Marcela encargada de llevar esta obra adelante y de coordinar todos los esfuerzos, sino también porque las 3 tuneladoras tienen nombre de mujer, ¿no? Valentina, Beatriz y Elisa. Son las enormes tuneladoras que permiten construir precisamente estos 40 kilómetros de túnel. La totalidad del sistema Riachuelo efectivamente requiere la construcción de más de 40 kilómetros de túneles que venimos desarrollando de manera simultánea. Nuestro proyecto se inicia a 16 kilómetros de donde nos encontramos ahora, en el límite entre la ciudad de Buenos Aires y el partido de La Matanza, donde estamos construyendo un gran colector que se llama colector de la margen izquierda, porque su traza siempre va recostada sobre la izquierda del riachuelo, y en este conducto iremos transportando y derivando nuestras cloacas máximas, nuestros grandes conductos de transporte de red troncal de efluentes cloacales, parte de la cual dejará de ir a nuestro sistema Berazategui para incorporarse a este nuevo sistema. Además, en ese tramo en ruta lo que vamos a hacer es interceptar todos los pluviales que hoy vuelcan de manera directa al riachuelo y que llevan en sí este conocido caudal en tiempo seco, siempre digo un eufemismo, para decir que dentro de los pluviales está circulando efluente cloacal de origen clandestino que contamina de manera cruda el cuerpo receptor. Entonces, responsablemente como empresa de servicios lo vamos a interceptar
solo ese caudal en tiempo seco y derivarlo responsablemente a tratamiento. Llegado a este predio, a los 16 kilómetros de su inicio, entonces desarrollamos una planta de pretratamiento, un tratamiento netamente físico, que a su vez lleva asociados 2 grandes estaciones de bombeo, la última de las cuales permite entonces mantener en carga la cámara, que permite alimentar e impulsar permanentemente el efluente tratado dentro del emisario, asegurando que a 12 kilómetros de la costa siempre tengamos líquido saliendo por los risers. Tenemos la planta de tratamiento de efluentes, una de las más grandes también de la Argentina, que también tienen que ver con otro enorme esfuerzo que está haciendo nuestro país en pos de mejorar la salud a través del tratamiento de efluentes. En 3 años y medio, 4 años, estamos duplicando la cantidad de tratamiento de efluentes en el país. Pasamos del 20% al 40%. Esta obra también contribuye a ese logro. Por supuesto que nos falta muchísimo todavía para estar a la altura de lo que hay en términos de tratamiento de efluentes en otros países de la región, pero estamos en el camino correcto. Tiene que ver con ser persistentes en el rumbo a pesar de las dificultades. Las hemos atravesado en estos 3 años, casi 4 de gestión, y las hemos superado, las estamos superando. Tiene que ver con políticas de Estado, porque esta obra dura 5 años, así que va a tener que verse terminada en el próximo mandato. Estas obras trascienden los periodos gubernamentales, tal como mencioné, una anterior tanda de obras que significaron los desagües pluviales de la ciudad de Buenos Aires y la tercera cloaca máxima, la planificó un gobierno radical, la construyó un gobierno conservador, la terminó y la inauguró un gobierno peronista. Realmente creo que hoy podemos destacar que este tipo de obras hoy se constituyen en una política de Estado y no en una política partidaria. Largamente nuestras cloacas máximas, estos grandes conductos que son nuestra red troncal de transporte de efluentes cloacales, solo con mencionar que el primero tiene más de 120 años y el tercero, el último, construido más de 70, claramente nos hacen entender que frente al crecimiento demográfico del área de expansión y demás, esta red troncal de transporte necesitaba claramente una ampliación desde décadas atrás. Algo similar a lo que es el concepto del sistema Riachuelo nació conceptualmente hacia fines de la década de los 90, en particular asociado a un evento muy crítico que tuvo nuestra cloaca máxima en momento de construcción de un supermercado ahí en la zona de Pompeya. Esto generó una crisis muy grande, un colapso de una parte de nuestra tercera cloaca máxima. Para nosotros una afectación a una cloaca máxima es una crisis de dimensiones inconmensurables. Esta la fue claramente, y allí entonces tomó fuerza la idea de pensar que había que hacer algo para aliviar a estos conductores y poder tener además una flexibilidad operativa con la cual al día de hoy todavía no contamos. Es allí que nace conceptualmente algo similar a lo que es el sistema Riachuelo, conocido en ese momento como PSI, Plan de Saneamiento Integral, constituido también por un gran colector, una obra de transporte, una planta de tratamiento y un emisario. Sobre septiembre del 2001, la entonces Aguas Argentinas lanza estas obras a un proceso de licitación internacional. Y bueno, solo con mencionar el contexto de la fecha en la cual estoy mencionando, claramente ese proceso quedó abortado en diciembre del 2001 y estas obras no pudieron llegar a su concreción. En el año 2006 pasa Aguas Argentinas a ser nuevamente una empresa del Estado, AISA, a la cual hoy pertenecemos, y empieza a replantearse y reformularse este concepto de resolver esta problemática estructural de nuestra red de transporte de efluentes cloacales. Es allí que se empieza a tomar forma lo que es el sistema Riachuelo hoy, con la configuración no solamente de las obras, sino de la implantación física de las obras, tal cual hoy las estamos desarrollando, lo que tuvo su máximo auge en el 2008 con el fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia en la causa Mendoza, que por supuesto esta obra, por todos los objetivos que persigue, contribuye fuertemente al cumplimiento de esa manda. Con lo cual entonces el siguiente paso, una vez ya readecuados los proyectos, fue conseguir financiamiento
presupuesto para poder llevarlos a cabo. Se trabajó intensamente con el Banco Mundial. En el año 2010 se pudo suscribir el préstamo, que es el que hoy nos está acompañando, y a partir de allí iniciar proceso de precalificación internacional, presentación de ofertas, firma de contratos, etcétera, hasta que pudimos realmente iniciar estas obras en el 2015, con un fuerte trabajo inicial de ingeniería, relevamientos de campo, adaptación de las obras a los sitios que realmente, efectivamente, estaban en ese momento, muchos de los cuales habían tenido cambios bien importantes con respecto a la etapa de proyecto. Solo por mencionar que la traza del colector margen izquierda va totalmente debajo de la avenida Fernández de la Cruz, donde en el 2013 el gobierno de la ciudad instauró el primer Metrobús. Con lo cual, vaya si tuvimos que hacer adecuaciones para no pedirle como primera gestión al gobierno de la ciudad de Buenos Aires desafectar el Metrobús por 2 o 3 años. Solo por mencionar algunas cosas que fueron necesarias desarrollar a nivel de ingeniería, hacer estudios de suelos y batimetrías en el río, para que, bueno, hoy nuestro túnel pudiera desarrollarse sin ninguna otra alteración. Así que fuertemente la etapa constructiva de las obras se inició finalmente a mediados del 2016. Esta obra, como lo han dicho los números, con un tratamiento de casi 2.300.000 metros cúbicos por día, una población beneficiada de 4.300.000 personas. Tenemos que tener en cuenta que cuando se haga el sistema colector Berazategui con su estación elevadora, vamos a incorporar prácticamente 1,5 millones más de usuarios y beneficiarios del sistema. Hemos conseguido con esto la generación de 1.500 puestos de trabajo, donde comparten también los compañeros de la UOCRA y de AISA, que en la hermandad del trabajo, porque ellos son los que inician inicialmente las obras y después nos toca a nosotros la responsabilidad de operar los sistemas tanto de planta como todo lo que se hace en materia de agua y saneamiento. Hubo una inversión de 1.200 millones de dólares que participó el Banco Mundial, y también hubo una parte importante por parte del Gobierno Nacional, fundamentalmente en la planta 2 Sur, que es la que está a cargo del Gobierno Nacional. La tunelería que ustedes ven y Marcela, que ha llevado la responsabilidad como jefa de equipo junto con nuestros profesionales, tenemos tuneleras que van del diámetro de 3,20 metros a 4,50 metros. Es una mega obra importante. El colector margen izquierdo tiene una extensión de 14 kilómetros de recorrido. El desvío colector bajo costanera, 5,5 kilómetros. Estaciones elevadoras. El colector Río de la Plata, que lo mostraron recién, penetra 12 kilómetros dentro del Río de la Plata. ¿Esto qué hace? Aliviar todo el sistema troncal del sistema cloacal que hoy tiene AISA, que surgió, como lo dijo acá, desde la primera cloaca máxima, la segunda cloaca máxima y la tercera cloaca máxima. Esto va a beneficiar porque va a aliviar todo el sistema troncal que nace desde la zona norte, cruza por toda la capital federal y termina finalmente en Berazategui. O sea que nosotros como trabajadores estamos orgullosos, acompañamos, somos una organización gremial que mira al futuro, que piensa en nuestros trabajadores, que piensa en la empresa, que cree en los consensos, que cree en el diálogo, que cree en una Argentina que se debe unir en beneficio de todos los argentinos. Estos deben ser políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. Somos todavía deudores porque tenemos mucha gente en el conurbano que todavía no ha podido acceder al agua potable y al saneamiento. Y en eso estamos trabajando, porque tenemos un plan director quinquenal 2019-2023 para tratar de suplir el déficit que tienen estos compatriotas. Esto se realiza fundamentalmente con esfuerzo argentino, así que realmente también es un placer poder dar estas palabras para el canal de la UOCRA, que es un fuertísimo colaborador de AISA en la concreción de este tipo de trabajos. Hay que pensar que los trabajadores de UOCRA fundamentalmente son los que realizan las obras que contrata AISA. Así que
poder ver que ya vemos el horizonte cuando esta obra esté terminada y funcionando, que va a ser a fines del año 2022, es realmente una satisfacción. Es lo que necesita la Argentina, ¿no? Pensar en grande, confiar en nuestras posibilidades. Esta obra, que es impresionante, reconocida a nivel mundial, está hecha por argentinos, por obreros argentinos, por empresas argentinas que pueden mostrar el talento que tiene nuestro país y la capacidad que tenemos para llevar obras de esta envergadura adelante y con éxito. Esto fue Con Más Info.